Muy buenos días para todas las personas que ya están conectadas. Les damos la bienvenida a este espacio webinar que vamos a tener el día de hoy entre los programas de parques ecoindustriales tanto de Colombia y de Perú. Vamos a iniciar a las 10:05 en punto, que todas las personas que esperamos se conecten pues ya van a entrar a la sesión. Entonces, bienvenidos y ya en 4 minutos comenzamos. Bueno, perfecto, iniciamos. Muy buenos días para todos. Bienvenido tanto a los parques, a los representantes de los parques industriales, empresas, tanto en Colombia y en Perú, también a otras personas de otros actores que se nos unen el día de hoy a este webinar. Entonces, damos inicio al webinar que llamamos Oportunidades de Financiamiento Sostenible para Parques Ecoindustriales. Descubre Impactia. Pronto, para los que no me conocen, soy Oscar Hoyos y apoyo los programas de parques ecoindustriales desde el tema de financiamiento tanto en Colombia como en Perú. Vamos a iniciar entonces con los objetivos de la sesión de hoy, que es facilitar el acceso al financiamiento sostenible para los proyectos de energías limpias que ustedes o que las empresas y los parques ya priorizados han diagnosticado y que han llegado hasta un punto de prefactibilidad o factibilidad a través de la plataforma Impartia. Conocer estrategias y metodologías para aumentar la probabilidad de éxito al postular a convocatorias de financiamiento. Vamos a hablar un poco de esas estrategias que permiten postular más fácil y tener un mejor, digamos, éxito en esas postulaciones a las convocatorias. Y finalmente vamos a mostrar la plataforma Impactia, que como tal es una, yo lo llamaría, y ya Nicole, que es nuestra invitada el día de hoy, que nos va a presentar la plataforma, yo lo veo como un marketplace, pero marketplace de fondos, de crowdfunding, de opciones de inversión de impacto, que permite conectar a nosotros o a los proyectos que ustedes tienen que necesitan financiamiento con esas entidades que en este momento lo están otorgando. Entonces, para darles un poco de contexto, ya desde el programa global y ya en cada uno de los programas, tanto a nivel país como en Colombia y en Perú, se ha trabajado tanto desde la fase uno como en la fase 2 y se creó la herramienta de acceso a financiación que tomó un piloto que se tenía en Sudáfrica. Entonces, esta herramienta tenía como objetivo guiar o tiene como objetivo guiar a los parques y sus empresas residentes para poder acceder al financiamiento, ver las mejores opciones de acuerdo a las características de sus proyectos. Hasta el momento lo que hemos realizado, lo que se ha hecho hasta el momento en el programa, es presentar diferentes mecanismos de financiación de manera separada. Entonces, ustedes habrán visto que en el último webinar que hicimos con Perú vimos lo que era la inversión de impacto,
Ya también hemos presentado opciones de financiación cercanas o propias de créditos de línea verde, créditos blandos, opciones de crowdfunding. Hoy lo que vamos a hacer y vamos a mostrar es a centrar o cómo ese intermediario que nos presenta o nos lleva a llegar a las otras opciones de financiamiento. Como les decía y les mencionaba, esto es como un marketplace que lo que hace Impacti es todas estas opciones de financiamiento que ustedes pueden ver acá. Entonces los lleva y los conecta con ustedes. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida. Hoy nos acompaña a Nicole Montenegro, que es la manager de Customer Success de Impactia. Ella es diseñadora industrial con una especialización en cooperación internacional y gestión de proyectos para el desarrollo y se desempeña hace 4 años bajo este cargo en Impactia. Antes de iniciar y darle la palabra y que Nicole como tal comparta la pantalla, tenemos dos datos importantes. Es que por favor, al finalizar nuestra sesión, los invitamos a que permanezcan durante la misma y respondan nuestra encuesta de satisfacción. Para eso nosotros vamos a dar a las personas que se queden, vamos a mirar la posibilidad de asignar como tal, tres accesos premium a la plataforma de Impartia para que ustedes pues tengan esta posibilidad de verla de una manera más específica y puedan ver todas las facilidades que se tienen para el tema del financiamiento. Y el otro punto muy importante, y este va para nuestros parques y empresas y los representantes de estas empresas y parques de Perú, vamos a tener una información por parte del Ministerio de Producción. Entonces, una vez ya hayamos respondido las preguntas del evento y se haya respondido también la encuesta de satisfacción, por favor, las personas de Perú quedarse que vamos a recibir esa información por parte del Ministerio de Producción. Entonces ya con esto te doy la bienvenida, Nicole. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y ya puedes empezar con tu presentación. Tienes el micrófono apagado. Oh, Ahora sí. sí. Muchas gracias, Oscar, te decía, por este preámbulo y la invitación a este espacio. Un gusto estar acá acompañándoles a todos y a todas en el marco de los procesos que ustedes han venido adelantando con UDI y bueno, en los procesos de fortalecimiento de asistencia técnica y en el marco de la inversión que han venido, o bueno, del proceso de entender mejor las inversiones, el financiamiento para sus iniciativas que hoy urgentemente necesitan financiamiento para implementar pues estas metodologías limpias, amigables, sostenibles. Y pues quiero empezar contándoles, ya no me va a presentar, ahí ya Oscar lo hizo, pero sí contándoles qué es Impactia. Impactia es un ecosistema digital, si bien somos pues muy apalancados con la tecnología, pues también a lo largo de los 10 años que ya lleva Impactia ha venido identificando y entendiendo mejor el financiamiento para el sector de impacto social y ambiental de América Latina y pues el ecosistema mundial como tal y cómo realmente fluyen los capitales para América Latina sobre todo. Y por eso, pues no solo somos una plataforma que centraliza información, digamos como muy conocidos porque nacimos como portal de información que centralizaba sobre todo las oportunidades de financiamiento o convocatorias del sector social tradicional, la cooperación internacional, las subvenciones y bueno, como en el marco de las donaciones, pero a la luz también de los cambios ecosistémicos, del movimiento del capital, de las necesidades también y esas alertas que tenemos en términos de las policrisis, las guerras, obviamente el cambio climático está influyendo mucho, pues el financiamiento ha venido cambiando y mutando considerablemente, trayendo nuevos jugadores a la mesa, trayendo al sector privado sobre todo a liderar y a enfocarse intencionadamente en los cambios ambientales y sociales pues, del mundo y de las comunidades que las habitan. Y por eso, pues Impactia hoy es un agente, un actor que hace inteligencia de mercados del financiamiento y todo el espectro del financiamiento. Ya les voy a contar un poco más a detalle de qué se trata. Con eso, quiero contarles un poco qué vamos a ver hoy.
si bien pues tenemos una horita más o menos para abordar, esto es un universo, entonces desde ya la invitación es a explorar los términos, a introducir un poco más los conceptos, entender e irse pues también de forma autónoma a investigar un poco más, porque finalmente lo que se necesita para conectar con estos recursos es, uno, identificarlos, conocerlos y entender las lógicas que están detrás, desde las intenciones de impacto, desde las intenciones financieras, pero también de cuáles son los objetivos finales de cada uno de los financiadores, donantes, cooperantes, inversores y el universo de actores que hoy están financiando el ecosistema verde, sobre todo, para puntualizar. Y con eso les vamos a contar pues cuál es ese desafío del sector manufacturero. Más allá de contarles, creo que ustedes ya lo tienen muy claro, cómo esto se ata a las principales barreras de acceso a financiamiento y con eso contarles esto que les mencionaba del ecosistema de financiamiento de América Latina en el marco del impacto, mostrarles algunos actores que han venido financiando ya el sector verde, el sector manufacturero, el sector industrial y algunos mecanismos verdes o mecanismos también interesantes para ustedes que se desglosan mucho del mundo de la inversión de impacto, como ustedes, digamos, algunos ya estuvieron explorando, pero también hay un nuevo término que me gustaría mostrarles y es las finanzas innovadoras, cómo también están influyendo en la financiación verde. Y les quería mostrar un dato clave o unos datos clave sobre cuántos dólares hay en el sector verde. Y acá hablamos sector verde de sostenibilidad y muchos enfoques, obviamente, pero hay un montón de recursos en el ecosistema que se están, digamos, están esperando esos sujetos de financiación, esas empresas que lo necesitan, pero los caminos, pues son distintos para todos, ¿no? Son diferentes según los tipos de mecanismos, pues hay caminos distintos, hay caminos relativos a las necesidades pues, de los actores que están entregando esos recursos y pues la invitación a conocer Impactia y un súper breve recorrido sobre nuestra plataforma, por nuestra plataforma, para que puedan hoy de entrada invitados y invitadas a sumarse de forma gratuita, pueden entrar a la plataforma y de entrada acceder a la información que hoy tenemos para ustedes. Con eso me voy a contarles un dato. Es interesante también ver cómo pues, las fuentes de financiamiento están ahí y cómo se están movilizando. Esto es un dato del 2021, súper pertinente sobre la inversión de impacto que está muy orientada al sector privado. 473 millones de dólares se financiaron para el sector verde en el marco de la inversión de impacto y ahí tenemos un montón de detalles que ya les quiero contar. Y la ayuda oficial al desarrollo, que es esta financiamiento tradicional del ecosistema social de la sociedad civil en América Latina, con más de 1.000 millones de dólares en 2022 para el sector verde, dirigidos pues con alto potencial a la manufactura sostenible. Eso como un dato interesante, vean y dense cuenta que plata, la inversión de impacto de entrada está creciendo, la ayuda oficial al desarrollo, la cooperación internacional, más bien no, está decreciendo por pues, las diferentes coyunturas ecosistémicas, pero tenemos de igual forma mucho apoyo en el marco de la sostenibilidad y el enfoque verde. En Perú, digamos, este dato anterior era para Colombia. En Perú, pues vemos un montón los bonos sostenibles que superó pues casi los 4.800 millones en 2022. Digamos, aquí ha promovido mucho un mecanismo financiero innovador como el bono sostenible, que finalmente es una deuda que quiere pues poner sobre la mesa enfocadamente la sostenibilidad en el sector productivo, en el sector manufacturero, para realmente llegarle a esas empresas con sostenibles o que hoy estén teniendo una intención de cambiar pues sus procesos productivos, su enfoque a energías renovables, etc. Y con esto pues la gran pregunta que nos queremos hacer hoy es, ¿ustedes están aprovechando estas fuentes de financiación para transformar sus procesos y competir en mercados exigentes? Porque hoy sabemos
que pues la exigencia está, ¿no? No es solo querer reducir, digamos, mi impacto negativo en el planeta, sino también hay una exigencia global, unas leyes, unas normas muy duras que hoy, digamos, si yo quiero expandirme a mercados como europeos y a otros mercados internacionales, es clave pues comenzar a transformar mis procesos productivos y migrar a procesos más amigables con el planeta, y esto pues también está muy atado a la inversión. Es decir, si yo hoy tengo una intención, finalmente puedo conseguir financiamiento si hoy quizás no tengo ya un proceso productivo limpio, pero lo importante es comenzar a transitar desde la decisión, desde la misión, y para todo hay, digamos, financiamiento. Para impulsar, para potenciar, para expandir y para construir hay financiamiento. Entonces, aquí yo les quería traer digamos, un caso interesante, muy interesante, porque pues tiene un enfoque de inversión de impacto que ha venido impulsando mucho el BID Lab, el Banco Interamericano de Desarrollo, y es Bolsas Más, que es una empresa colombiana que pues ahora fabrica empaques biodegradables para sustituir los plásticos tradicionales, y logró financiamiento de inversión de impacto del BID, que es un multilateral, y de Atleya Climate Fund, que es pues un fondo de inversión de impacto para escalar su capacidad productiva, mejorar sus procesos a través de la tecnología, obviamente de impacto, triple impacto con un enfoque social, y acceder a nuevos mercados o mercados internacionales. Esto significa que realmente el financiamiento verde les va a permitir ser más competitivos, entrar a los mercados y pues impulsar esas soluciones que ustedes tienen hoy en día en términos financieros y de impacto. Y bueno, esto es cuento que creo que ustedes ya lo tienen muy claro, pero para los que no, el desafío de la manufactura en Colombia y Perú está el 92% de las empresas manufactureras que buscan expandirse en la Unión Europea, pues tienen dificultades evidentemente para cumplir estos estándares ESG o ASG, por sus siglas en inglés, poniendo en riesgo también pues, su acceso a mercados y pues su expansión como empresas. Entonces, ¿esto qué significa? Las leyes y las normas hoy en día en Europa están muy duras para sí o sí incluirlos todo el enfoque social, de gobernanza y ambiental. Y si hoy no tenemos, digamos, incluido en nuestros procesos estos enfoques, pues definitivamente no vamos a poder pues, brindar servicios o acceder a mercados internacionales. Y por eso, pues, estamos acá finalmente, ¿no? Y vemos que en Perú, aquí trayendo algunos datos también por país, pues el sector manufacturero representa el 12.3% del PIB y genera 11% de empleo formal, pero muchas empresas aún no tienen acceso a financiamiento necesario para transformar sus procesos hacia una sostenibilidad. Y esto significa que finalmente hay una intención del ecosistema, hay una necesidad, porque pues también está la necesidad financiera y la necesidad de entrar a los nuevos mercados, pero la intención también está detrás de esa necesidad financiera. Y con esto me voy a contarles un poco más, escarbando. No solo es un caso de las empresas del sector de los parques industriales, de las manufacturas, etcétera, sino es un caso, digamos, típico en el ecosistema de cómo acceder a financiamiento. Las principales barreras, uno es que no hay un conocimiento del ecosistema, del panorama, de los mecanismos. Hay una diversidad de fuentes de financiación, de actores, que hoy pues ustedes quizás no tienen tan claro y necesitan entenderlo para poder, uno, ver cuál es la mejor fuente de financiación para mi necesidad, mi proyecto, mi empresa, y por otro lado entender mejor cuál es mi necesidad de financiamiento en términos de yo necesito una deuda, yo necesito impulsar mi iniciativa, pero no tengo los suficientes recursos para asumir una deuda, entonces más bien me gustaría capital catalítico, me gustaría una subvención para poder fortalecer, digamos, esa primer eslabón de la cadena que necesita energía limpia, etcétera.
Entonces, a la luz de eso hay una variedad de mecanismos de acuerdo a los sujetos de financiación y según los tipos de financiadores, ¿no? Hay unos intereses también detrás del financiamiento y hay unos actores que están dispuestos a asumir más riesgos, hay otros que están más interesados en enfocarse en el impacto ambiental que en el enfoque financiero, y hay otros que no están tan dispuestos a ceder en lo financiero, es decir, la rentabilidad, pero sí les interesa de alguna manera pues tener impacto ambiental para obviamente cumplir con los estándares internacionales. La falta de experiencia para preparar las propuestas y documentación, esto sé que les pasa a muchos de ustedes, y es más allá de que yo no tenga experiencia, pues es un ecosistema desconocido. Yo conozco la banca tradicional y para mí eso es, digamos, lo más sencillo. Y conocer, pues, el desconocimiento del panorama y de los mecanismos, pues, hace que obviamente no tengamos la experiencia necesaria para, digamos, llegar a ellos. Y esto, pues, es normal, es algo que igual sucede, pero es importante entonces, a la luz de las definiciones de cuál es mi intención, de cuál es mi impacto a lograr, ambiental, social, o si tengo los dos, y mi necesidad de financiamiento, preparar los diferentes caminos para encontrar ese financiamiento. ¿Y aquí de qué estoy hablando? Acá estoy hablando de que para aplicar a un tipo de financiamiento, ejemplo, donación, de la filantropía, de la cooperación internacional, yo creo proyectos con unos resultados, y hoy se está viendo muy enfocado el resultado, es decir, cuántos cubos de agua, metros cúbicos de agua reduzco en mi operación, también cuánta huella de carbono reduzco, o quizás cuántos árboles dejé de reforestar, etcétera. Y a la luz de eso, hay que entender, uno, cómo es ese camino. Entonces, hablamos de que los diferentes procesos relacionados al financiamiento están muy basados en proyectos. Yo creo un proyecto con un objetivo y unos componentes claros para llegar al financiamiento, pero también creo una one pager que presenta mi empresa, le cuenta al inversor o al financiador quién soy yo, cuál es mi trayectoria, cuánto he bajado anteriormente en términos de capital o cuánta capacidad de ingresos tengo, y con eso pues también puedo respaldar el mecanismo financiero, o quizás son mixtos. Yo le propongo un modelo de negocio, pero también basado en una teoría de cambio, que es, digamos, uno de los mecanismos que también se usa mucho para conectar con la inversión, es decir, cómo es mi impacto ambiental conectado con mi modelo de negocio. Y aquí encontramos distintos caminos para realmente conectar con los recursos y que el donante, el cooperante, el financiero o el inversor se interese por uno. Entonces, sí es un reto y es un retazo, porque de entrada yo les diría que del universo de financiamiento que hay para el sector verde y para el sector de ustedes, digamos, es un universo tan gigante que hay que entender por dónde empezar. Eso es clave, es decir, cuál es el paso uno, cuál es el inversor o el financiador o el tipo de oportunidad que más me funciona en este momento, y comenzar a especializarse alrededor de ella, o entender si hay una diversificación que pueda hacerle bien a mi empresa, pensando en los tipos de naturalezas o los tamaños de las empresas. También hay unas definiciones, es decir, si yo soy una empresa que está empezando en ideación, en incubación y que está, digamos, creciendo recién, tengo unas facilidades o unos accesos a financiamientos distintos a una empresa que hoy ya, digamos, tiene un nivel de ventas altísimo, que ya tiene procesos implementados de impacto ambiental, pero necesita más bien potenciarlos para expandirse. Y de eso también dependen los tipos de inversiones, ¿no? Entonces, a la luz de eso hay que entender quién soy yo, qué quiero lograr en términos de objetivos de financiamiento, o a través de ese financiamiento si necesito expandirme, crecer o impulsar mi iniciativa, y a la luz de eso identificar una o dos fuentes de financiación que hacen, digamos, sentido para este momento de cada una de las empresas, para comenzar a conocer mejor cuál es el camino para llegar a ellas, ¿no? Con ONUDI, digamos, algunos de ustedes ya vinieron transitando un poco cómo acceder al financiamiento,
y creo que es una gran experiencia comenzar a aplicar oportunidades, comenzar a conectar con diferentes actores para, digamos, navegar este proceso. Las bajas capacidades de medición de impacto, digamos, es crucial en el marco de este ecosistema. ¿Y esto qué significa? Los diferentes actores del financiamiento necesitan entender cuánto ustedes están impactando positivamente el planeta, cuánto están, digamos, reduciendo ese impacto negativo. Y esto significa medir, medir y medir. Medir agrega valor, medir en el marco del financiamiento es clave para acceder al financiamiento. Cuando yo tengo una medición clara de mi impacto, si bien social o ambiental, puedo acceder de forma más sencilla al financiamiento. ¿Por qué? Porque es muy claro cuál es mi teoría de cambio, cuál es mi intención y realmente qué estoy logrando. Entonces, los datos acá son claves y hemos notado no solo en el ecosistema empresarial, sino en general en los ecosistemas de inversión, que la medición 1 cuesta, sabemos que cuesta medir una huella de carbono, sabemos que cuesta medir cuál fue la reducción del agua. Sin embargo, esto finalmente es una inversión que ustedes están haciendo para traer no solo más recursos, sino más actores o aliados estratégicos a la mesa. Las escasas articulaciones, aquí vemos que es algo que sucede mucho, sobre todo en Colombia, con las redes y los aliados que necesitamos para incluir y sumar, digamos, ese capital humano a los procesos de inversión. Uno de los caminos que igual Oscar mostraba anteriormente, el crowdfunding, inversión de impacto y otros, uno de los caminos realmente que apalanca las inversiones son las conexiones, ¿no? Como yo estoy en el ecosistema y cómo me identifican como ese actor que tiene un impacto social, que tiene un impacto ambiental, pero también tiene una rentabilidad que hace que ese impacto sea sostenible, ¿no? O que ese impacto positivo o la reducción de ese impacto negativo sea sostenible. Y por eso es clave que comencemos a conectarnos con otros, y me refiero a otros que no están en mi ecosistema, ¿no? Es decir, comenzar a trabajar articuladamente con la sociedad civil, que son muy buenos midiendo el impacto, han venido haciéndolo por años y décadas, entonces que quizás ese tipo de alianzas pueden dar mucho valor a sus iniciativas, y comenzar a trabajar con otros actores distintos a mi sector verde o a mi sector empresarial, manufacturero, y con esto pues realmente conectar con otros conocimientos que me permitan fortalecer mi falta de experiencia para preparar propuestas, mi desconocimiento del panorama en los mecanismos financieros y mis bajas capacidades en la medición de impacto, que digamos que es algo que es evidente y necesitamos del otro para robustecerlo, quizás a través de una alianza, quizás a través de un consorcio, quizás a través de un convenio de colaboración en el que tú ganas, yo gano a través del financiamiento, y así quizás pueden tener un número, un porcentaje mayor de conectar con los recursos. Y con esto quiero mostrarles el ecosistema de financiamiento para y por el impacto. Y esto, digamos, es clave que lo entendamos. Yo sé que han venido viendo esto anteriormente en los procesos de asistencia técnica que han venido desarrollando, pero para Impactia explicar su plataforma, que es una plataforma muy robusta, es necesario contarles los tipos, las estrategias de financiamiento, los tipos de financiamiento, los objetivos financieros que tienen los inversionistas, bueno, los financiadores, los objetivos de impacto y el nivel de intención. ¿Por qué? Porque entendiendo mejor cómo se mueve el capital, cómo fluye el capital y cómo fluyen los actores, nosotros vamos a poder entender mejor dónde yo encajo y, digamos, priorizar, digamos, ese plan de acción en la búsqueda de recursos, o mi plan de fundraising, como decimos en el ecosistema de impacto, mi plan de fondeo, de recaudación de recursos, cómo yo priorizo unos actores sobre otros de acuerdo también a sus intenciones financieras, sus intenciones de impacto, etc. Entonces, acá vemos en el primer cuadro, dice estrategia tipo. En el ecosistema tenemos tipos de financiamientos,
que están asociados a las intenciones de los actores. Entonces vemos en el lado derecho el que dice solo impacto. ¿Qué significa solo impacto? Aquellos actores que priorizan el solo impacto como el mecanismo financiero clave para desarrollar sus estrategias, sus intereses, para llegar al mercado que les interesa. Y esto quiere decir que no me interesa en este momento la rentabilidad, lo financiero, quiero es que tú me entregues impacto. Es decir, una rentabilidad, como hablamos un poco más en el ecosistema, este ecosistema privado, es devuélveme rentabilidad en impacto social y o ambiental, o en los dos, me viene mejor que sean los dos, ¿no? Este actor finalmente, normalmente está muy apalancado por el tipo de financiamiento que es la ayuda oficial al desarrollo, la cooperación internacional, la filantropía y actores que encontramos ahí que están muy interesados en donar o en entregar capital catalítico, subvenciones para fortalecer esas iniciativas, para potenciar esas iniciativas o para escalar o expandir las iniciativas en el marco del impacto. Por otro lado, tenemos el impacto con retorno moderado, es decir, estos actores ya están, digamos, con un mindset o una mentalidad más enfocada en al menos seamos sostenibles, ¿sí? El impacto es clave, sigue siendo priorizado para mí como actor, pero quiero ser sostenible y necesito un retorno moderado o un retorno paciente o un retorno alineado pues también a los actores. Y acá encontramos pues ya el mix, digamos aquí ya comienza a haber muchos matices entre las finanzas innovadoras, la inversión de impacto, que traen sobre la mesa diferentes mecanismos que permiten priorizar el impacto, incluir, digamos, el triple impacto. Aquí ya hablamos, bueno, yo quiero tener un retorno del impacto, quiero priorizar y que tú primero hoy tengas y demuestres que estás logrando los objetivos de impacto y los resultados de impacto que te propusiste y que me interesan a mí como actor financiador del ecosistema de impacto, pero también necesito un retorno moderado de eso que hoy te estoy entregando y si no, estoy dispuesto a tomar el riesgo si de quizás no te va tan bien, pero te doy el impulso para que lo consigas, para que logres el impacto y me arriesgo con mi enfoque de retorno moderado si no lo logras. Entonces hay una gran apertura al riesgo cuando hablo de la inversión de impacto y finanzas innovadoras. No todos los inversores de impacto, no todos los fondos de impacto ni los actores de inversión de impacto están con el mismo nivel de riesgo. Acá hay muchos matices también, pero sí hay un sector que hoy, digamos, desde su lógica e intención, tiene ese nivel de riesgo alto. Por otro lado, hablamos del impacto más la rentabilidad y aquí, digamos, también conectamos en la inversión de impacto, también conectamos las inversiones alternativas y la responsabilidad social. ¿Por qué? Porque definitivamente estos actores necesitan y tienen una intención muy clara en el impacto social, lo priorizan, es fundamental, digamos, en sus modelos de sostenibilidad y en sus modelos de negocio y en sus modelos mentales también y sus estrategias, digamos, internas en términos organizacionales, pero no están dispuestos a que esto sea de menor valor o que sea equitativo a la rentabilidad. Estamos hablando que son actores que tienen un nivel de riesgo moderado, digamos, no tan alto como antes, en el marco de los retornos moderados, pero sí tienen, digamos, un interés en tener un balance en el triple impacto, en lo financiero, en lo social y en lo ambiental, pero sin dejar a un lado la rentabilidad. Es decir, aquí ya estamos hablando de ganancias, no solo de sostenibilidad de mis recursos, sino de una rentabilidad que me permita también validar y sostener mi modelo de negocio, digamos, como actor financiador y sin perder de vista que yo estoy aquí por una misión social, una misión ambiental, ¿no? Y ahí pues tenemos las inversiones alternativas que también navegan un poco entre el impacto más la rentabilidad y la estrategia de impacto con retorno moderado y la responsabilidad social que hoy, digamos, está muy enfocada
en cumplir la normatividad y reducir, digamos, el impacto a cero positivo o cero negativo, que ya les cuento un poco más de qué se trata. Los objetivos financieros de los actores son diversos. Hablamos de, bueno, se me olvidó de contarles sobre el solo rentabilidad. ¿Qué significa solo rentabilidad? Pues lo que ya conocemos, la banca tradicional, los fondos de inversión tradicional, pues como lo más conocido quizás para este sector y que no tienen pues tampoco un interés o su interés en el impacto social y ambiental es casi que cero y de ahí para atrás. Y bueno, ¿cuáles son los objetivos financieros de estos actores, ¿no? Bueno, de estos tipos de financiamiento, porque aquí estamos hablando de tipos, no hemos llegado a los actores o los mecanismos. Hablamos que la ayuda oficial al desarrollo, la filantropía, tiene, digamos, su enfoque en que no espera ningún retorno financiero, como les contaba. Las finanzas innovadoras más bien ya están como entre, es variable según el mecanismo, según el actor, y aquí pues hablamos de que hay unos retornos moderados y con unos porcentajes relativos a los actores, esto dependiendo también de los modelos que hoy estén desarrollándose según las necesidades de sostenibilidad de cada uno. Sin embargo, y acá es evidente, digamos que los mecanismos que se están formando son mecanismos que están muy articulados con la filantropía y la ayuda oficial al desarrollo. Entonces hay unos actores que están renunciando a la rentabilidad para que otros, digamos como los fondos de impacto, el sector privado, digamos los fondos de capital privado, puedan sumarse y reducir ese riesgo. Y acá hablamos un poco, me voy a adelantar a los mecanismos como el blended finance, ¿no? Que hay unos actores que mitigan el riesgo de otros, digamos, donando unos recursos o incluyendo sus recursos a esa bolsa para que nuevos jugadores se sumen al sector de impacto social y ambiental. Y entonces ahí la invitación es a conocer y profundizar un poco más de los mecanismos de finanzas innovadores como el blended finance, los pagos por resultados. Bueno, acá hay un universo de mecanismos que vienen a ceder y a trabajar, digamos, colectivamente los capitales para poder hacer sinergias y realmente tener capital disponible para el ecosistema. Vemos la inversión de impacto con retornos competitivos o cercanos al mercado. Hay muchos relativos que pues se alinean con el mercado, otros por debajo del mercado, porque pues hay una intención clara en el impacto. Y acá vemos muchos ejemplos en el que si tú tienes un impacto así, o va creciendo, creciendo considerablemente, lo que hace el actor de inversión de impacto es reducir tus intereses. Casi que a que tú pagues lo que te prestes sin intereses. Entonces, estos son modelos y hay incentivos que se han venido generando para conectar con los recursos y realmente cumplir con los impactos que se proponen los actores. Vemos las inversiones alternativas y la responsabilidad social que está más asociada a retorno financiero con criterios ambientales, sociales y de gobernanza, ESG, que son estos, digamos que ya quieren enfocarse a unas normas y leyes establecidas para que lo mínimo indispensable que tú tienes que tener para pues trabajar en este ecosistema es cumplir estos criterios ambientales. Creo que en este ecosistema es algo que ustedes ya están conociendo mucho, porque si realmente quieren irse a Europa, esto, digamos, si tú no tienes los ESG o ASG, pues definitivamente no puedes entrar al mercado a competir. Y obviamente el objetivo financiero de la banca tradicional o de los actores tradicionales del financiamiento es el máximo retorno financiero sin una intención de impacto social o ambiental. Por otro lado, y esto es súper importante para que nos comencemos a identificar dónde estamos nosotros hoy parados, si nosotros ya, digamos, tenemos un enfoque de solo impacto o podríamos tener un enfoque o unos enfoques, porque igual yo puedo ser una empresa y enfocarme solo en el impacto y querer bajar recursos para impulsar alguna línea de negocio o alguna línea que tengo en la organización empresa para fortalecerla a través de solo el impacto o los mecanismos de filantropía, ayuda oficial al desarrollo. Entonces es importante que comencemos a la luz de este diagrama a ubicarnos
quizás dónde estoy yo, dónde a través de los objetivos de impacto puedo estar alineado o dónde o en cuáles, porque puede ser más de uno, ¿no? Entonces, objetivos de impacto, hablamos que la filantropía y la ayuda oficial al desarrollo, pues buscan el máximo impacto sin una expectativa de retorno. Y aquí, digamos, como para alinear un poco lo que ustedes hoy pueden estar haciendo es pensarse un proyecto que permita darle prioridad al solo impacto y que esto finalmente impacte una línea de negocio que tienen, es decir, hoy tienen una intención clara en reducir la huella de carbono. Si hoy, digamos, ustedes tienen esa intención y formulan un proyecto o una iniciativa, puede ser también un modelo de negocio que permita tener un enfoque de impacto social o un modelo de impacto social, pueden realmente bajar esos recursos, ¿no? Pero es importante entender si es mi intención hacerlo hoy, ¿no? Y esto definitivamente la palabra intención es clave aquí, porque cuando yo tengo eso muy transversal en mi misión o muy transversal en las estrategias de la empresa, pues definitivamente yo voy a poder entender si es algo que hace sentido con mi modelo, con mi iniciativa, con mi empresa y va a permitir pues escalar mi negocio, pero también escalar el impacto social y ambiental. Y por eso lo conecto con el nivel de intención. Entonces hablamos que hay niveles de intenciones de los actores, hay unos niveles altos y exclusivos al impacto, hay unos niveles de impacto asociados a, digamos, variables, pero generalmente son altos, si hablamos de las finanzas innovadoras, y lo mismo en el impacto prioritario con aceptación de retorno limitado. Si hablamos de las intenciones de los inversores de impacto, pues es un alto compromiso financiero, alto compromiso de impacto, pero esto igual es relativo, con un compromiso financiero limitado. No todos los actores tienen compromiso financiero limitado, hay unos que tienen, digamos, un compromiso equilibrado al impacto, como ven acá también en el enfoque de alto equilibrado. Entonces tenemos inversiones alternativas que también trabaja impacto social y ambiental priorizado, pero también tiene impacto social y ambiental significativo, es decir, es importante, pero no es lo principal, y una intención alta y equilibrada también en el enfoque financiero. Vemos que si ya hablamos de responsabilidad social, tiene un enfoque moderado alto, es decir, dependiendo del actor, de la empresa, del sector, digamos, ya hay un nivel de priorización de la intención de impacto más moderada, es decir, no es una prioridad. Y por otro lado, el nivel de intención de impacto de la solo rentabilidad es baja o nula, definitivamente. A la luz de esto, y bueno, aquí voy a avanzar un poquito más rápido, quiero contarles qué significa finalmente tener objetivos financieros y objetivos de impacto muy alineados con la intención. Y es cuando yo hablo, digamos, aquí vemos no me permite marcarlo, pero vemos en el primer cuadrito amarillo que dice cero impacto negativo, cero impacto positivo. Cuando yo tengo una intención de impacto clara o pues clara de que no o sí quiero tener impacto y un objetivo de impacto, está muy conectado con qué logro yo, cuáles son los resultados. Y hablamos de las responsabilidades, que la responsabilidad social está asociada al impacto negativo, cero impacto negativo, cero impacto positivo. No tiene una intención, digamos, de cambiar las vidas de forma estructurada, pero tampoco de dañar el planeta y sobre todo porque hay unas normas que no lo permiten o que hoy están impulsando que eso no suceda. Por otro lado, tenemos entre mayor impacto sin arriesgar la sostenibilidad financiera. Y acá hablamos de las inversiones alternativas, de la inversión de impacto, que si bien hoy está interesada en el impacto positivo, no quiere arriesgar la rentabilidad. Y por otro lado, en el tercero encontramos que más y mayor impacto significa contribuir a los impactos positivos intencionadamente. Y acá hablamos también de la inversión de impacto, las finanzas innovadoras y todo lo que está ahí detrás. Y esto significa que los actores se mueven, digamos, en términos, para resumir, los actores se mueven mucho por las intenciones. Si yo tengo una intención clara de tener impacto social y ambiental, voy a tener, digamos, unas condiciones distintas
de mi oferta de financiamiento. Voy a exigir unas condiciones distintas, voy a exigir unos resultados de impacto, voy a exigir una teoría de cambio o no, de acuerdo a los tipos de capitales. Entonces, esto es súper clave y quiero ser reiterativa por eso, porque cuando yo entiendo la intención de ese actor, también sé cómo prepararme para conectar con ese actor. Y bueno, ahí les dejo unos actores o mecanismos que de acuerdo pues a los tipos de financiamiento, a los objetivos financieros y objetivos de impacto, pues encontramos otros actores específicos. No me voy a detener en esto porque en las siguientes pues les voy a contar un poco más al respecto. Actores clave que financian proyectos verdes. Aquí, digamos, les quiero dejar esta lista súper, digamos, sencilla. Creo que hay un universo más, pero para traer algunos actores claves que ustedes hoy necesitan ir a buscar y si quieren encontrar en nuestra plataforma, ahí van a estar. Cuáles son esas instituciones financieras multilaterales que están muy interesados en financiar la manufactura o, bueno, la transición a energías limpias y sostenibles. Aquí encontramos el BID, como ya vieron anteriormente, la CAF, que financia un montón de estas iniciativas, y el Banco de Centroamericano de Integración Económica. Los bancos nacionales también en cada uno de los países. Aquí pues hablamos que Bancoldex, digamos, se lleva, lidera estos cambios y estas transformaciones verdes. Las agencias rurales, de los bancos de desarrollo de Perú, bueno, ahí se me repitió, y la Financiera de Desarrollo Nacional, como por dar algunos ejemplos de los que hoy ya están financiando estas iniciativas. Obviamente ONUDI en el marco de instituciones de investigación y desarrollo, hablamos de pues, la cooperación internacional también, la filantropía, que ustedes ven ahí, Fundación Avina, Fundación Ford, hoy está metiendo recursos para fortalecer las cadenas de valor y pues todos sus procesos productivos. La agencia suiza, la agencia española también está interesada en financiar pues todo el ecosistema verde, y algunas empresas y fondos privados que hoy ya financian estas iniciativas verdes y estas transformaciones, como Bamboo Capital, Alianza Inversión de Impacto Colombia, Incofin Investment Management, también pueden ustedes acceder. Por otro lado, les quiero contar algunos mecanismos de financiamiento verde, como los bonos verdes, que creo que ustedes han venido ya también identificando, que son estos instrumentos de deuda para financiar proyectos ambientales, que solo están enfocados en impacto verde, sostenible y todo lo que tenga que ver con el cambio climático, el fortalecimiento de la biodiversidad, la reducción de la huella de carbono, ¿no? Entonces, bonos verdes se refiere a que tiene un enfoque verde y no financia otra cosa si no tiene ese enfoque, ¿no? Y pues son deudas que generalmente pues traen recursos de blended finance mixtos, en el que mezclan actores de capital privado, actores de capital público para crear e impulsar estos instrumentos. Estos instrumentos muchas veces se miden o, digamos, los cambios esperados están muy basados en la eficiencia de los resultados, es decir, hoy ustedes cuánta huella de carbono han reducido, y eso, digamos, es un indicador que permite, digamos, apalancar también esa deuda o demostrar que yo estoy consiguiendo los resultados que me propuse. Los créditos verdes, que si bien son muy parecidos a los bonos verdes, tienen, digamos, unas condiciones favorables ya hablando de proyectos sostenibles. Entonces, aquí no solo estamos hablando de empresas, sino de mecanismos para conectar con los recursos a través de proyectos que hoy yo establezco y, digamos, implemento para conseguir, pues, unos enfoques verdes o unos resultados verdes, pero también un fortalecimiento de una línea estratégica de la organización o de la empresa. Los bonos sostenibles sectoriales, en este caso estamos hablando que estos bonos son muy especializados en este sector manufacturero o en el sector industrial, y permite pues tener un poco más, si hoy sigue siendo una deuda, sigue siendo un crédito, un préstamo, pero tiene un enfoque, digamos, más especializado en el sector y en esos procesos productivos y la conversión o, bueno, la generación de nuevos procesos industriales más limpios. Y por otro lado, tenemos ya, digamos, los más tradicionales, los mecanismos más tradicionales en el ecosistema de impacto social y ambiental,
y son las subvenciones y bonos de impacto. Aquí pues encontramos muchos fondos no reembolsables para impacto social y ambiental, es decir, si hoy ustedes también tienen un impacto articulado en una comunidad, a unas personas, a unos beneficiarios específicos, ustedes también pueden acceder a bonos de impacto que están muy conectados con el enfoque social. Y esto pues son bonos que están, no necesitan un retorno financiero, ahí estamos hablando que están en el espectro del solo impacto y su interés es realmente conseguir esos impactos. Inversión de impacto, pues como ya saben, capital que busca retorno financiero y alto impacto ambiental. Y esto pues hablamos que hay un universo de actores que están dentro de la inversión de impacto y encontramos un montón de mecanismos, el equity, la deuda, los préstamos, el project finance. Bueno, aquí encontramos un montón de mecanismos que hoy quieren entregar los recursos con diferentes modalidades, niveles de riesgo y niveles pues, de interés relativos según las intenciones, según el interés y el objetivo financiero que tengan los actores. Y el financiamiento blended, que es pues, esta combinación que ha venido impulsando mucho el BID en América Latina, y es traer recursos públicos del BID, digamos, el BID Lab ha impulsado y traer muchos recursos del BID, que es un organismo público de los gobiernos, y comenzar a sumarlos con otras entidades. En este caso hemos encontrado recursos del sector público, de los gobiernos o de los estados, mezclados con la sociedad civil, mezclados con fundaciones filantrópicas, fundaciones internacionales, y cuando se mezclan esos capitales finalmente pues se asume un riesgo mayor, es decir, se pueden financiar iniciativas con un nivel, digamos, de riesgo mayor, y esto significa llegar a la base de la pirámide para potenciar esas iniciativas, hacerlas crecer o, depende, incubarlas también. Entonces tiene una apertura muy interesante al llegar a las bases y permite pues el crecimiento del mercado, que es pues también algo que se está promoviendo en el ecosistema al tener un mercado tan incipiente en términos de modelos de negocio o bueno, líneas de negocio. Y un dato interesante, unos datos interesantes sobre el ecosistema. Entonces aquí les quise traer esta gráfica como para ilustrar un poco cómo se está moviendo el financiamiento, digamos lo que ya vimos en la tablita anterior, y es cómo se está moviendo el financiamiento y cuáles son los volúmenes de capital que hay, los miles de millones que hay en cada uno de los tipos de capitales de financiamientos que tenemos. Y esto es importante hacer la aclaración, y es que no solo estas fuentes de financiación están enfocadas a la manufactura, pero sí están enfocados al ecosistema verde, es decir, hoy solo tienen una intención de sostenibilidad ambiental, sostenibilidad de los procesos productivos, energías limpias, biodiversidad, digamos, aguas limpias, y bueno, como varios ODS están incluidos acá, que están asociados al ecosistema ambiental y bueno, el clima. Y con esto, pues contarles que tenemos un gran universo de capitales relacionados a los bonos verdes, que es algo que se han venido moviendo mucho, a la deuda, a los diferentes préstamos que se entregan hoy para el ecosistema verde, los créditos verdes, que digamos ahí ya vimos como la diferencia, y los bonos de sostenibilidad sectorial, que están un poco más enfocados en el sector manufacturero, que quiere transformar pues, sus procesos productivos a procesos más limpios. Las subvenciones y bonos de impacto, si bien, digamos, en el ecosistema no son las más altas comparado con otros ecosistemas, pero hay capitales considerables relacionados a las subvenciones y los bonos de impacto. Entonces, invitarles también a explorar esas subvenciones si hoy están necesitando, digamos, capital que impulse, capital catalítico, que impulse una iniciativa que quizás ustedes no pueden hoy respaldar a través de una deuda o de un préstamo, ¿no? Y esto es relevante, es importante porque finalmente impulsa, digamos, o da ese primer paso para la transformación sostenible. La inversión de impacto
no es tan grande como quisiéramos, y esto es porque los inversionistas están entrando en Latinoamérica y están tratando de entender, digamos, el contexto latinoamericano, las lógicas del mercado, digamos, como que ahí estamos en ese proceso. Impacta, de hecho, impulsa mucho que venga el sector privado y los inversores de impacto a conocer el ecosistema, pero pues es un ecosistema igual incipiente y bueno, hay una reticencia alrededor de esto, pero pues estamos tratando de impulsarlo totalmente para traer pues más actores y jugadores a la mesa. Y el blending, que combina pues distintos actores, como les decía, es igual muy interesante que esté en el 11%, pues porque son capitales que se suman de forma colectiva y colaborativa para crear mecanismos interesantes verdes enfocados, ¿no? Y pues acá tenemos una estimación de volúmenes en miles de millones. Está muy interesante, pues en términos de miles de millones, los bonos verdes, los créditos verdes, y bueno, ahí vemos cómo los diferentes tipos de financiamiento tienen un impulso en miles de millones, y quizás sea un dato clave para ustedes. Y para finalizar, quiero mostrarles y invitarles a nuestra plataforma. Digamos, aquí tomé un pantallazo y hice busqué rápidamente qué había para el sector verde en la plataforma y me aparecieron estas opciones. Ya les voy a contar un poco más de qué se trata, pero la invitación finalmente es entender el ecosistema, entender quiénes son esos jugadores y quizás con cuál yo puedo hacer ese primer match o con el cual yo puedo ser compatible. Y comenzar a pensar también en trabajar internamente en nuestros procesos, creación de indicadores, si hoy ya no los tengo, comenzar a medir cuál es mi impacto ambiental, comenzar a trabajar asociado o en alianzas con otros para poder implementar de forma más sencilla esto, por mis capacidades quizás, o porque tampoco tengo los recursos para implementarlos. Entonces acá hay un montón de oportunidades que se pueden financiar, crear mis indicadores, no solo los procesos productivos, sino también cómo yo fortalezco mi organización para acceder a financiamiento. Y hay muchas estrategias de financiamiento alrededor de la asistencia técnica o de las aceleraciones o el apoyo no financiero. Y con esto compartir esta pantalla. Les voy a hacer un recorrido express de nuestra plataforma. Aquí yo ya entré, invitación, regístrese. Cuando ingresen a la plataforma van a encontrar este inicio con toda, digamos, la información de su perfil, pero nos interesa es más bien que ustedes de una vez conozcan qué hay en el panorama del ecosistema. Entonces, esto es lo que les decía. Yo creé estos filtros. En la plataforma tenemos los tipos de financiación, digamos que les mencionaba, subvenciones, inversión de impacto, tenemos aceleraciones un poco más desglosados que los que teníamos anteriormente, que les mostré, pero aquí ustedes van a poder, uno, filtrar por las necesidades de financiamiento que tienen. En este caso, pues mi necesidad es impulsar la transformación verde de mi planta productiva, y para eso pues realmente necesito un impulso catalítico, una donación, porque definitivamente hoy no logro financiar o poder devolver el capital a través de una deuda, y por eso pues necesito una subvención. Por otro lado, necesito mi sector, o bueno, el sector en el que yo estoy como una empresa es de infraestructura, industria y empresa. Igual acá tienen un montón de sectores, si ustedes están en energía, si ustedes también trabajan en educación, que puede ser, si ustedes están más en el marco del desarrollo económico, de la ciencia y tecnología, de la biodiversidad y ecosistemas, o de los diferentes temas o sectores en los que se encuentra agua y saneamiento. También es muy interesante si ustedes quieren trabajar algo relacionado con agua limpia, o si están en el sector más agroindustrial, pues también lo pueden seleccionar. En este caso yo estoy buscando lo que les decía, infraestructura, industria y empresa, y quiero enfocarlo en América Latina, porque pues mi alcance es latinoamericano y también quiero entender qué subvenciones hay en el que Colombia es parte pues de América Latina. Al buscar esto, pues me aparecieron de entrada estos, me toca agrandar un poquito más,
estos resultados de búsqueda, donde ya veo que la Fundación Interamericana puede hacer match con estos criterios y bueno, estos otros distintos tipos de iniciativas que hoy están financiando el sector infraestructura, industria y oportunidades como las subvenciones. ¿Mm? Además, Impactia me propone otras que pueden estar alineadas con mi iniciativa, con mis filtros que acabo de poner acá, y también invitarles a crear sus iniciativas, a financiar. Esto es una herramienta que les va a facilitar a ustedes entender qué información pide el donante, el cooperante, el financiador. Como mínimo indispensable, son 7 pasos. Yo creo que más de 15 minutos, 10 minutos no se demoran si ustedes también la tienen muy clara de cuál es su proyecto que busca donación, cuáles son los beneficiarios. Si hoy pues no tienen personas beneficiarias, pues es muy importante poner aquí cuáles son los objetivos de impacto o el problema que están tratando de solucionar, las fechas y el presupuesto que hoy están buscando. Cuando ustedes completan eso, nos dan información de las necesidades de financiamiento que tienen para poder comenzar a conectar con oportunidades pertinentes, alineadas, basadas pues en la información que ustedes ponen. Por otro lado, digamos, este es el más usado por el sector empresarial y es cuál es su modelo de negocio. Cuénteme de qué se trata su modelo de negocio, pero también cuénteme cuál es su propuesta de valor, cuáles son sus clientes, cuál es su modelo financiero y por último, cuál es su impacto, ¿no? Entonces aquí estamos hablando también de que es importante tener muy claro o al menos intentar tener muy claro cuál es el impacto que yo quiero conseguir a través de mi modelo de negocio y si hoy no cuento con un modelo de impacto o un impacto intencionado, hay que comenzar a entender cómo llego a eso, es decir, cómo hoy yo me planteo una teoría de cambio o me planteo una estrategia de impacto ambiental que permita conectar con recursos del ecosistema de impacto social y ambiental en América Latina, porque si no tengo esto, definitivamente pues el acceso al financiamiento pues no va a llegar, ¿no? Porque como vieron, hay una intención, unos con altas intenciones, otros con intenciones moderadas y otros con cero intención, pero que tienen un interés finalmente que algo de impacto tenga o al menos que no tenga un impacto negativo. Entonces, esto es importante comenzarlo a definir y proyectarlo en estos dos modelos les va a permitir entender a grosso modo, obviamente, qué pide un actor que busca financiar, que entrega financiamiento, perdón, y cómo ustedes pueden a través de estas fichas recibir recomendaciones de esas oportunidades. Y esto, digamos, a grosso modo sería todo. En la plataforma van a poder navegar y encontrar diferentes estrategias, diferentes tipos de información, donde les vamos a resumir la convocatoria, la oportunidad. Acá no solo son open calls o convocatorias, acá hay, digamos, mecanismos abiertos todo el año o tipos de financiamientos que pueden servirle a sus iniciativas. Entonces, esto en forma de ficha resumen que les permita tomar decisiones un poco más sencillas, más rápidas e impulsar la toma de decisiones para poder acceder o aplicar a la iniciativa. Y con esto creo que ya estaría, Oscar. Nicole, muchísimas gracias por tu presentación. Creo que fue muy enriquecedora